Bienvenido el día de hoy a Visión para Vivir. Necesitamos reconocer que nosotros no podemos saber por qué algunas cosas son como son, pero debemos esforzarnos al máximo para que la duda no afecte nuestra fe en Él. Al contrario, la duda debe ser el cimiento, la fortaleza, debe ser ese abono que aumente nuestra confianza en Dios, porque andamos por fe, no por vista. Resulta difícil responder cuando un hijo rebelde abandona el hogar, o por una mala decisión se destruye un matrimonio. ¿O qué respuestas encontramos ante la injusticia social, el enriquecimiento ilícito y la impunidad? Estas y otras inquietudes seguramente confrontan nuestra fe por entender la voluntad de Dios. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta compartirá el mensaje titulado Misterios inexplicables para recordarnos que Dios no cambia y siempre podemos confiar en Él. Pero antes iniciemos con una palabra de oración. Yo quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, este diario de este viajero desesperado. Y vamos a continuar en el capítulo número 8 del libro de Eclesiastés. Mientras usted lo encuentra, permíteme hacer una breve oración a nuestro Padre. Padre, gracias por el amor que usted nos da. Gracias, Señor, por ese profundo amor que nos ha limpiado y nos ha salvado. Ahora permita que ese amor, usado, Señor, por su Hijo, por su Espíritu Santo, inunde nuestro ser, toque nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor, en el poderoso nombre de aquel que hace todo esto posible. En Cristo Jesús. Amén. El ilusionista Harry Houdini se hizo famoso por escapar de cualquier confinamiento imaginable. Es más, aunque lo atraparan dentro de una camisa de fuerza, aunque le pusieran cadenas y candados, lo metieran en cubos de agua, él lograba zafarse de todo. Es más, se jactaba de que no había una cárcel, no había una celda en ninguna prisión que pudiera contenerle. Es más, fue retado muchas veces para poder escaparse de algunas celdas de prisiones de máxima autoridad. Ahora entiendo por qué al Chapo le llaman el Houdini mexicano. Tuvo buen maestro, yo creo. Lo cierto es que de todas las cárceles logró escaparse, abriendo la cerradura, excepto en una ocasión. En una sola ocasión, él fue metido en esta celda, y en esa celda en particular, como acostumbraba a hacerlo, con su ropa de calle, de su cinturón sacó una pieza metálica muy fuerte pero muy delgada y comenzó a trabajar en la cerradura todo lo que pudo, pero no lograba abrir esa cerradura de esa celda. Intentó utilizando todas sus habilidades y no logró hacerlo. Después de tanta frustración, se dio por vencido. El gran Houdini, por primera vez en la historia, había sido derrotado. ¿Sabe usted cuál fue el problema? Espere la conclusión de este mensaje y se lo voy a decir. Los voy a dejar en suspenso. Porque a todos nos gusta el misterio. De alguna otra manera todos disfrutamos del misterio. Es más, estamos rodeados de misterio. Los programas de televisión que más son vistos, de acuerdo a estadísticas de encuestas que han hecho, son aquellos de suspenso y misterio. Aquellos que revelan lo inexplicable. Es más, las películas que vemos en el cine, en muchos de los casos nos intrigan con sus tramas que van de vuelta en vuelta, nos cambian la trama y al final nos muestran un final sorpresivo que no esperábamos. Las telenovelas de misterio, no las telenovelas que usted ve, pero las de misterio, también nos muestran algo. Es más, si usted lee una novela de misterio en un libro, muchas veces está tan intrigada la trama que decide ir al final, a las páginas últimas de ese libro, para ver cómo se resuelve todo, porque no puede aguantar a terminar de leer todo eso.
Nos gusta el misterio, está comprobado. Hay misterios que nos fascinan. Por ejemplo, los misterios del micro y macrocosmos son impresionantes para nosotros. E impresionan también a los propios científicos que han dedicado toda su vida a tratar de encontrar respuestas a cosas que muchas veces pensábamos que no tenían respuesta. Sin embargo, cada descubrimiento nos hace a todos pensar que todo lo que se ha dicho anteriormente tenemos que ponerlo en tela de duda porque ya es diferente. La pirámide alimenticia, por ejemplo, que por tantos años hemos tratado de seguir, ahora no, ahora es un redondo dividido en 4, porque la otra ya no funciona. Sin embargo, con todos esos aspectos, seguimos confiando en la ciencia. Es más, un científico decía en una ocasión que si, por ejemplo, uno de los electrones de nuestros átomos que se componen nuestro cuerpo fuera del tamaño de una manzana, uno de esos electrones fuera del tamaño de una manzana y la persona creciera en la misma proporción que creció ese electrón a convertirse a ese tamaño de una manzana, el ser humano, un hombre, podría sostener todo el sistema solar en la palma de su mano. Así de impresionante son los misterios que la ciencia nos descubre. Ahora, hay misterios a misterios. Hay misterios que no nos agradan. Por ejemplo, está el misterio de los carriles de tráfico en la autopista. ¿Por qué será que cuando nos metemos a la autopista y decidimos agarrar uno de esos carriles, resulta de que ese precisamente es el que va más lento? ¿Se ha fijado? Que alguien me explique, por favor, eso. Lo mismo pasa en el supermercado. Vamos, están todas las filas listas, pero la cajera que escogimos es la más lenta de todas. Y yo no entiendo otro misterio tampoco. ¿Por qué hay personas que tratan de meter en una caja que solamente caben 15 artículos, tratan de meter un carrito lleno? ¿Por qué? Es un misterio. Ahora el misterio del auto que se descompone. Finalmente nos está fallando por 3 semanas, decidimos tomar un tiempo para llegar antes al taller que le dé una revisada al mecánico. Llegamos y el mecánico se rasca la cabeza diciendo, pues ¿para qué trajo el carro? Todo está bien, todo funciona bien. Y salimos del taller y de mitad del taller al trabajo se nos descompone de a buenas. Es un misterio que no puedo entender, esos misterios no me gustan. Ahora hay docenas de misterios que no tienen explicación. Y la ciencia sigue trabajando, tratando lo más que puede de demostrar, de encontrar esas respuestas que todos quisiéramos que se nos contestaran. Pero no encuentran respuesta. La ciencia misma no nos logra describir. ¿Acaso nosotros dejamos de confiar en la ciencia porque no resuelve misterios? No, seguimos confiando en ella. ¿No es cierto? No importa que hayan intentado y fracasado, seguimos confiando. No importa que no exista el planeta Plutón, seguimos confiando en ella. Pero algo ocurre cuando esos misterios los permite Dios en nuestra vida. Algo ocurre cuando muy de cerca ocurre algo, una situación difícil, un divorcio, una enfermedad incurable. Es entonces cuando nosotros comenzamos a dudar de las bondades de Dios. Es curioso, no dudamos de las bondades de la ciencia cuando ella ha fallado en poder resolver los misterios de la humanidad. Pero cuando esos misterios nos pasan a nosotros, cuando Dios los permite, entonces muy tranquilamente me atrevo a dudar de la bondad y de la soberanía de Dios. No nos gusta que Dios ande con cosas misteriosas en nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe que la mayor parte de lo que contiene la Biblia es misterio? Es misterio. Personas que luchan con preguntas como ¿por qué mi esposa tuvo que contraer esta enfermedad incurable? ¿Por qué no funciona esta consejería matrimonial y mi matrimonio está a punto de romperse? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir tan joven? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y me encanta responderle a la gente que me dice eso. Bueno, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Lo cierto es que la vida está llena de misterios. Por eso la idea principal de este mensaje es esta. Hay misterios en la vida que no podrán completamente ser resueltos en este lado del cielo. Y necesitamos nosotros estar tranquilos y contentos con eso. Hay misterios que no vamos a poder resolver de este lado de la eternidad.
cientos de años antes de que viviera el apóstol Pablo, estaba un gran hombre llamado Salomón, que curiosamente concordó con algo muy interesante. Él se puso de acuerdo en sus palabras con algo que Pablo había dicho siglos más adelante. Pablo, por ejemplo, en Romanos 11:33 dijo: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Usted puede entender eso que dijo Pablo? Salomón tuvo problemas para entender eso, pero llegó a la misma conclusión. Y en este fragmento del diario de Salomón llamado Eclesiastés, vamos a hablar algunos de esos misterios que Salomón simplemente se rascaba la cabeza preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué todo esto es así? Pero antes de irnos allá, vamos a hablar un poquito acerca de esos misterios que contiene la Biblia para poder entender lo que Salomón nos está diciendo. La Biblia está llena de misterios, y este es el misterio de todos los misterios. Por ejemplo, en Marcos 1 encontramos el misterio del reino de Dios. En Romanos 11 se habla del misterio de Israel. En 1 Corintios 15 se habla del misterio de la resurrección. Además, por ejemplo, la carta a los Efesios contiene 4 misterios bien interesantes. Si usted va al capítulo 1 de Efesios, encuentra el misterio de la voluntad de Dios. Luego en el capítulo 3 encuentra el misterio de la iglesia. Más adelante en el capítulo 5, el misterio del matrimonio. Y ahí le tocaría la musiquita de la zona de la dimensión desconocida. ¿Cómo es eso? Finalmente encontramos el misterio del evangelio en el capítulo 6. Pablo mismo en 2 Tesalonicenses, él habló acerca del misterio de la iniquidad. Y luego cuando le escribió a Timoteo, en aquella segunda carta, capítulo 3, le habló acerca del misterio de la piedad. ¿Se da cuenta? La Biblia está llena de misterios. La palabra misterio viene de una palabra griega que es igualita, misterión. Y lo único que está tratando de explicar es lo siguiente: que los pensamientos y los planes de Dios están ocultos al hombre natural y solamente van a ser conocidos por medio de la revelación divina, a quien Él, o sea, nuestro Dios, elija revelarlas. No cualquiera puede entender esos misterios a menos que Dios quiera dárselo a conocer. Así es que no crea los cuentos que muchos dicen que han resuelto los misterios de la vida. En el Antiguo Testamento la palabra que se utilizaba para misterio era raz, R-A-Z, podríamos ponerla en español, y aparece una sola vez en toda la Biblia, en el libro del profeta Daniel, cuando él fue llamado para interpretar el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y precisamente es otra traducción de la palabra misterio, raz, sueño, oculto. Daniel en el capítulo 2:27 dijo: no hay sabio, brujo, mago ni adivino que pueda dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos. ¿Se da cuenta? Solo Dios conoce los misterios y Él los permite porque tiene un propósito mucho más allá de lo que nuestra mente finita puede llegar a comprender. Hay misterios humanos que no vamos a poder comprender en esta hora de la eternidad, como les dije. Es como si Einstein tratara de explicarle a un niño de 4 años todo lo que es la teoría de la relatividad. Simplemente el niño se le quedaría viendo con su paleta chupadita. ¿What? ¿Qué? Para nada. Con todo, hay personas que se mueren por resolver esos misterios. Su vida cristiana depende de que les digan qué significa esto, qué significa lo otro, qué significa ello. Van de iglesia en iglesia, van de programa en programa, escuchan a tal y cual persona hasta que alguien les explique ese misterio. Pero aún el propio Moisés llegó a la conclusión de que había cosas que eran secretas, pero hay otras que son reveladas. Y él dijo en Deuteronomio 29:29 estas palabras: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas pertenecen a todos nosotros y a nuestros hijos para que las obedezcamos. Así es que esos que claman que hay nueva revelación, yo les pregunto, ¿qué hicieron con la antigua? ¿Ya se la agotaron? ¿Ya la pusieron en práctica completamente? Porque la única explicación por qué buscan nuevas revelaciones es porque la antigua ya está completamente llena. ¿Se da cuenta de por qué es peligroso usar ese tipo de palabras o frases? Los misterios de Dios son inescrutables para la mente finita, pero hay cosas que Él ha querido dar a conocer,
Cosas que quiere que usted y yo entendamos, pero no para que ampliemos nuestro acervo cultural, sino para que las pongamos en práctica. No quiere que seamos más inteligentes, sino quiere que seamos más humildes y aprendamos humildemente a obedecer lo que Él nos dice. Por eso recuerda, hay misterios de la vida que no podrán ser completamente resueltos en este lado de la eternidad. Y usted tiene que estar conforme con eso. Veamos pues lo que Salomón nos dice de estos misterios inexplicables. En esta sección del capítulo 8, versículos 10 al 17, vamos a aprender 3 misterios inexplicables de Dios que pueden ser especialmente preocupantes para todos aquellos que buscan de la voluntad del Señor. Por ejemplo, el triunfo inmerecido, las consecuencias injustas y la incapacidad de la comprensión de la providencia de Dios. Yo voy a darle una explicación bien clara. Dios sigue haciendo milagros absolutamente. Elige hacer milagros no necesariamente todos los días. No confundamos providencia de Dios con milagro de Dios. Es bien importante que lo hagamos para que no andemos detrás de tantos bolseadores que tratan de vendernos milagros cada noche. No. Los milagros son contaditos. El Señor sabrá quién los hace. Y existen, claro. Pero no confundamos con providencia de Dios. Es por eso que hay cierta incapacidad en nuestra mente para lograr distinguir la diferencia. Pero es importante que lo hagamos. La providencia es todo aquello que Dios está haciendo. Todo. El estacionamiento que encontró enfrente del centro comercial en plena víspera de Navidad no fue un milagro, es providencia. El que usted haya venido hoy, después de 15 invitaciones que le han hecho, no fue un milagro, es providencia. Es como cuando llego a veces a la casa de una familiar, un amigo, y me dice, ¿va a llover? ¿Qué milagro que viniste a verme? No es milagro, es providencia. Digo, aclarando el punto, ya entendemos lo que es providencia. Ese es otro de los misterios que nosotros necesitamos descifrar. Veamos el primero de estos misterios. Allí en los primeros 2 versículos del capítulo 8 de Eclesiastés, versículos 10, 11, y vamos a añadir el 13, 3 versículos. Misterio número 1. ¿Por qué parece que los malvados triunfan inmerecidamente a pesar de su maldad? ¿No se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? ¿Por qué a los malos le va bien? ¿Por qué a esta gente que no es cristiana le va bien? Mira, está ganando muchísimo más dinero, le dan las mejores posiciones, tiene mejores cosas que yo, y yo que soy cristiano no tengo ni en qué caerme muerto. En este versículo, los malvados de los que menciona aquí, porque empieza diciendo, he visto, dice Salomón, que hay malvados. Estos malvados son personas incrédulas, aunque asistían regularmente al templo solo para cumplir. Hoy no nos pasa eso. Aquí en la iglesia no hay de estos malvados. Aquí todos son creyentes. Voy a ser sarcástico. Nadie viene aquí por costumbre. Todos vienen convencidos de que el Señor les va a hablar en su corazón. Amén. Entonces, esta palabra malvados son personas incrédulas que asistían regularmente al templo solamente por cumplir, para que la gente los viera. Y Salomón se lamenta porque aparentemente eran pecadores que pecaban con toda la impunidad y no recibían un castigo. Por eso él decía, esto no es justo. Vea lo que dice el versículo 10. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo. Y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Eso es vanidad, dice la Reina Valera. Salomón había estado yendo a un funeral y se dio cuenta de que a un líder prominente de su gobierno, un hombre al que todo el mundo conocía por ser un miserable, un ruin, un depravado, aunque exteriormente parecía un santo, porque iba al templo, pero cuando murió, la gente hablaba cosas maravillosas de él. ¿A poco no le ha pasado eso? ¿No ha ido usted a un funeral cuando abiertamente sabe que la persona ni era creyente, aparte era un golpeador, una persona abusiva con su esposa, no tenía amor para sus hijos? Pero en el servicio funerario, ¿qué escuchamos? Era un pan de Dios. Era tan bueno. ¿Qué pasó con toda su maldad? ¿Por qué se ha olvidado su maldad? ¿Por qué no se dicen las cosas como son? Si usted de verdad me ama, y el día en que usted quiera que yo predique en su funeral, le voy a pedir un favor. Asegúrese de confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. No me haga, por favor, pasar penas y sudores tratando de justificar si usted estará en el cielo o no.
porque no lo va a estar si usted no es creyente. Así es que he estado en funerales donde la verdad solamente predico el evangelio y me olvido del muertito. Si un día este hombre creyó en el Señor, posiblemente esté ya con él. Ya no me volvieron a invitar a ningún otro funeral, qué bueno, pero bueno, al final de cuentas que ni quería. Si usted ha enfrentado esas cosas, podrá entender las palabras de aquí de Salomón, cuando estaba diciendo, no es posible, esto no está bien. ¿Cómo es que la gente se olvida de las maldades de alguien porque murió y solamente resaltan las cosas positivas de la persona que se ha ido? Eso es malo, dice él. La frase que viene aquí, pronto se olvidan o hoy se les alaba, debe traducirse mejor de esta manera: se jactaron. Estos hipócritas asumían que podían faltarle el respeto a Dios y a su autoridad en sus vidas, haciendo creer a la demás gente del templo de que eran creyentes, pero no lo eran. Pero Dios dice, el que ríe al último, ríe mejor. Y la última carcajada siempre es la de Dios. Así es que cuidado. Cuidado, esto es lo absurdo que vemos aquí en esta parte. Lo que sí vemos como establecido es algo que vemos aquí más adelante en el versículo 11. Dice, cuando no se castiga enseguida a un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, voy a dejarlo hasta ahí para explicar esto. Salomón está diciendo algo bien importante aquí. Está explicando las principales razones por las cuales los malvados siguen haciendo sus fechorías y no cambian. Porque aparentemente no hay una aplicación de justicia o aparentemente no hay un castigo repentino. Es como usted que está criando a sus hijos pequeños. Si no los corrige en el momento que los tiene que corregir, en el momento que están ocurriendo y los deja, no crea que ese muchachito un día va a descubrir, todo lo que he hecho está mal, ya voy a corregir mi vida. No. Usted tiene que disciplinarlos porque de esa manera usted los va a poder reorientar y corregir. Porque por tendencia natural, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a hacer lo malo, lo que no es agradable delante del Señor. Es en serio, de cierta manera, lo que Salomón está diciendo aquí. Porque no hay un castigo en el momento en que uno peca. Uno cree que Dios no le interesa nuestra vida. Uno cree que Dios se hace de la vista gorda mirando para otro lado y dice, no, peca pues, pero haz como que no te vi. No. Hay muchos que confunden la misericordia de Dios como la impotencia de Dios. El que Dios esté dejando que algunos de ustedes estén pecando impunemente, créame, esto es temporal. Pero al final de cuentas, Dios va a darle su merecido. Aunque usted considere que en este momento usted lo está recibiendo. Eso es todo lo que usted va a tener. Eso es todo lo que usted va a recibir. Pero aquel que teme a Dios, cosas grandes, maravillosas suceden. Porque aunque no reciba todo lo que el malvado recibe en esta vida, a él le aguardan cosas increíblemente maravillosas y eternas juntamente con su Dios y Jesucristo. Entendamos eso porque Salomón es la verdad que pone aquí. Fíjense lo que dice precisamente en el versículo 12. Yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras al anochecer. Al final de la historia los malos vendrán y se irán. Su fin vendrá repentinamente como en las sombras de la noche. Pero como dice Eclesiastés, es mejor tener temor del Señor y obedecer sus mandamientos. Entendamos ese misterio. Lo que está diciendo aquí en estos versículos 12 al 13, 3 veces dice que el temor a Dios es el estilo de vida que debe caracterizar a aquel que es seguidor de Dios. Misterio número 2. ¿Por qué parece que los seres humanos enfrentan consecuencias injustas que no van de acuerdo a su carácter? ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Lo que parece absurdo es que el trato no concuerda con el carácter de la persona. Vea cómo lo pone Salomón, versículo 14. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene sentido, dice el pobre predicador. Salomón reconoce que a veces la justicia está al revés, es decir, los justos reciben lo que los malvados merecen y viceversa.